Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Eduardo Garzón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La primera vez que nos vemos con nuevo gobierno. Digo que habrá que hablar. Además, un nuevo gobierno es curioso, lo que son las paradojas de la vida. Hoy, que es el primer día laborable de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, conocemos unos datos del paro, son especialmente buenos, que han motivado, supongo que lo sabéis, a que Rajoy, que ya no es presidente del gobierno, haya tuiteado los buenos datos como tratando de sacar pecho y colgándose la medalla. Pero en fin, esto supongo que tampoco sorprende, ¿no? No, bueno, la creación de empleo en España lleva años yendo en buena dirección. No es mérito del gobierno, es mérito de los empresarios. Quienes crean empleo son siempre los empresarios. Bueno, el sector público puede crear empleo para todos los empresarios. Has explicado que el gobierno puede entorpecerlo grandemente. Efectivamente. Lo que puede hacer el gobierno es entorpecer enormemente la creación de empleo. Si queremos dar como un mérito el no entorpecer, pues bueno, entonces es en parte mérito del gobierno. Pero bueno, no es de mérito, digámoslo así, que no se esté creando. Y de hecho, una de las reformas que de alguna manera está impulsando a que se cree más empleo y de más calidad, aunque la calidad sigue siendo muy mala, es la reforma laboral del año 2012, que eso sí es imputable al gobierno, pero es imputable el deshacer el entuerto previo que había en el mercado laboral español, que en gran medida sigue habiendo y que el gobierno no se atrevió a eliminar por completo, pero sí al menos en parte. Párate ahí un momento, ¿se atreverá Sánchez a derogarla, Eduardo? La reforma laboral del 2012, sí. Pues yo creo que, hombre, han jugado demasiadas bazas a que lo van a hacer, entonces al menos lo van a intentar. Yo no sé hasta qué punto lograrán luego apoyo suficiente para ello, pero si no lo hacen, claro, es porque son los sindicatos aquí quienes están presionando, y si al menos no lo intentan, se ganarían un problema con los colectivos laborales y sociales. Porque si lo intentara, tú has repasado la dinámica parlamentaria, yo no sé ahí cómo está el PNV. El PNV, en teoría, sí que defiende esa reforma laboral, ¿no? Bueno, desde luego la reforma laboral, la izquierda ha conseguido que tenga muy mala prensa, no debería tenerla. Yo creo que el PNV sí es consciente de que la reforma laboral es positiva, por tanto, probablemente lo que intentará hacer es una especie de derogación en falso de la reforma laboral, es decir, aparentar que se está derogando cuando de facto no se está haciendo. Espero, confío en que sea así. De todas formas, caben todas las posibilidades, es decir, yo entiendo que Pedro Sánchez es consciente de que la reforma laboral está o ha contribuido a generar mucho empleo y a que España no caiga mucho más en la crisis, pero es verdad que lo más positivo de la reforma laboral es la posibilidad que ha abierto de ajuste salarial a la baja cuando venían mal dadas. Ahora no estamos en un contexto de que vengan mal dadas, ahora la economía está creciendo, es decir, no necesita ajustar a la baja los salarios. Por tanto, ahora mismo la reforma laboral digamos que no es tan útil como lo fue en 2012, 2013, 2014. Lo volverá a ser si viene otra crisis, pero de momento no. Entonces, de alguna manera, Pedro Sánchez podría decir, me la cargo sin asumir el coste de se deja de crear empleo y, claro, cuando vuelva a venir mal dadas, pues a lo mejor ni está él en la Moncloa, y ese sí sería un problema, desde luego. A mí me gusta, bueno, aparte de que, di lo que quieras, pero introduzco un factor más para que sigáis, espero que discrepando con más fruición que hasta ahora, que estáis bastante de acuerdo. No del todo. Bueno, ya Podemos ha puesto deberes al primer Consejo de Ministros que se tiene que celebrar el viernes, y ha dicho que en ese Consejo de Ministros Sánchez tiene que llevar, lo quiera o no, la equiparación de las bajas de maternidad para el hombre y la mujer, y la equiparación también de la subida de las pensiones al IPC. ¿Os parece que, es la pregunta que os hago los dos, ¿os parece que esa es una buena priorización de las tareas en materia económica por parte del gobierno? Déjame que haga una referencia a la anterior, porque parecía, sino que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Ramón. Estoy de acuerdo y bastante en que la creación de empleo no tiene nada que ver con la actuación del gobierno. Juan Ramón dice que la reforma laboral ha tenido que ver, pero desde lo que está claro es que el propio Banco de España incluso ha reconocido que unas 3/4 partes del crecimiento económico de la economía española se deben a factores externos, como las medidas ultra expansivas del Banco Central Europeo, la depreciación del euro, un precio del petróleo barato, una afluencia masiva de turistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo sí acompañaría a este análisis es que lo ha entorpecido, pero no por la vía famosa que diría Juan Ramón Rayo de aumentos de cotizaciones o unas cotizaciones muy elevadas, impuestos muy elevados, sino por unas políticas de austeridad que lo que han hecho ha sido deprimir la demanda agregada de la economía. Y hablando de la propia reforma laboral, o sea, yo no comparto que haya sido un factor que haya tenido que ver
de forma importante con la creación de puestos de trabajo, porque es que la economía española siempre ha funcionado así, antes de esta reforma laboral y después. Cuando hay una crisis destruye muchos puestos de trabajo y cuando hay crecimiento económico crea muchos, siempre de baja calidad, aunque en este caso evidentemente sí coincido en que son todavía peores que antes de la reforma y por eso está los propios sindicatos haciendo tanta presión. Y con respecto a la pregunta, yo creo que sí son buenas medidas. En parte están, desde luego, pensadas desde una óptica política, ¿no? O sea, las movilizaciones más importantes han sido la de los pensionistas y la del feminismo en estos últimos meses y por lo tanto es lógico que desde ese punto de vista prioricen medidas que tienen que ver con el feminismo y con los pensionistas. Pero desde el punto de vista económico, por supuesto que tienen mucha importancia. Desde mi punto de vista, la de las pensiones está claro, o sea, es para no perder poder adquisitivo, aunque sea totalmente insuficiente quedarnos solos ahí, y el tema de la equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en más de una ocasión, creo, que es que la mujer no tiene que tener una etiqueta en la frente a la hora de acceder al mercado laboral porque los empresarios saben que va a estar más tiempo fuera del puesto de trabajo, que es algo que le incapacite para acceder a determinados empleos. Bueno, por partes. Primero, eso de que el empleo que se está creando es de peor calidad que antes de la reforma laboral no es así. Es decir, actualmente la tasa de temporalidad es del 27% del empleo por cuenta ajena de los trabajadores. Antes de la reforma laboral, para tasas de paro comparables a la actual, la tasa de temporalidad oscilaba entre el 32 y el 35%. Por tanto, la reforma laboral actual ha conseguido reducir entre 5 y 7 puntos la temporalidad frente a la legislación laboral que había en el pasado. Yo no estoy diciendo que una tasa de temporalidad del 27% sea una buena tasa de temporalidad, ni muchísimo menos, es la peor de Europa, pero es que antes era todavía peor. Por tanto, ha sido un paso insuficiente, pero un paso en la buena dirección. Cuando yo he dicho de calidad me refería sobre todo a derechos laborales. Estamos hablando de que hoy día los salarios son inferiores, que los de, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria eran temporales, pero eran unos salarios mayores, y también derechos como... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.